La estática cesió durante 3 segundos, un sonido como el de las hojas de otoño barriendo el asfalto. Luego, el viento, no el suave susurro de una brisa, sino el agudo y lastimero quejido del aire siendo rasgado por la roca y los pinos. Era el sonido de la montaña Yangsan, un sonido que Kang De-hyun conocía hasta la médula. Lo había oído el día que encontraron a su hermano, Hai-Wu, en el fondo de un barranco, con el cuerpo roto como testimonio de un supuesto accidente de senderismo. Pero fue la voz que siguió el viento la que le heló la sangre a Dae-hyun. Hermano, ¿puedes oírlo? Era la voz de Hai-Wu. No un recuerdo, no un sueño. Era la voz de su hermano, una réplica perfecta y escalofriante, despojada de la estática de los viejos vídeos caseros que Dae-hyun a veces veía en noches solitarias. Esta era nítida, presente y susurrada directamente desde el archivo digital que su hermana Min-ji había enviado antes de desaparecer. Dae-hyun, un ex sargento de las Fuerzas Especiales del Ejército de la República de Corea, un hombre entrenado para desmantelar mentes y sobrevivir a lo insuperable, cerró su portátil. El silencio de su apartamento en Seúl se sentía sofocante. Durante 7 años la versión oficial le había carcomido por dentro. Hai-Wu, un excursionista experimentado, no resbala sin más. Pero la última y desesperada llamada que Hai-Wu había hecho a un amigo fue descartada como un delirio. «Puedo oír a mamá», había dicho con voz temblorosa. «Me está llamando desde los árboles». Su madre llevaba una década muerta, y ahora esto. Min-ji, una periodista con una incredulidad patológica en todo lo que no pudiera documentar, había ido a Yangsan para desacreditar la leyenda local del Jangsan-beom, el tigre de Yangsan, una criatura de pelaje blanco y devoradora de hombres, que se decía que imitaba voces humanas para atraer a sus presas. Lo había llamado histeria colectiva monetizada para el turismo. Su último mensaje de texto decía: algo va mal aquí, Dae. La leyenda es una mentira, pero encubre algo peor. Voy a entrar en el pueblo, San Meari. Luego, silencio, seguido por el archivo de audio. Dae-hyun se puso en pie, su cuerpo moviéndose con la fluida economía de un depredador. Sacó una gastada bolsa de lona de su armario. Su pericia no residía solo en la artillería y el combate cuerpo a cuerpo. Residía en la guerra psicológica, en el rastreo, en comprender cómo el paisaje de un lugar podía convertirse en un arma contra la mente. Empacó una cuerda de escalada, un GPS de grado militar, un filtro de agua y un cuchillo de combate Ka-bar que había sido un accesorio permanente en su cinturón durante 2 misiones. No estaba cazando un fantasma o un monstruo. Estaba cazando personas que se habían llevado a su hermana y que 7 años atrás habían convertido el recuerdo de su hermano muerto en un arma para atraerlo a la muerte. El pueblo de San Meari, que se traducía como eco de la montaña, era un lugar olvidado por el tiempo y el progreso. Enclavado en un valle neblinoso en las profundidades de Hangsan, era un conjunto de casas tradicionales hanok con tejados de tejas de pizarra gris que parecían hundirse bajo el peso de la humedad perpetua. Un único camino de tierra lleno de baches lo conectaba con el mundo exterior. El aire estaba impregnado del olor a humo de leña,
y algo más, algo agrio y hostil. La bienvenida que recibió Dae-hyun fue igual de fría. Los rostros se asomaban detrás de pantallas de papel de arroz, con ojos como esquirlas de obsidiana, antes de que las cortinas se corrieran. Los pocos aldeanos que encontró en los estrechos callejones no les sostenían la mirada, encogiendo los hombros como para protegerse de un golpe físico. Todos vestían ropas sencillas y austeras, sus rostros grabados con una comunidad de penurias y desconfianza. Esto no era el encanto rústico de un folleto turístico, era la opresiva insularidad de una secta. Le mostró la fotografía de Minji a una anciana que cuidaba un mísero huerto de coles marchitas. Ella se estremeció, escupió en el suelo y murmuró una oración. La montaña llama a los suyos, graznó, dándole la espalda. El Beom tiene hambre. En todas partes era lo mismo. El miedo, espeso y pegajoso como la niebla de la montaña, era la principal cosecha del pueblo. Hablaban del Jangsan Beom no como un cuento popular, sino como un dios caprichoso que vivía en el bosque, un depredador divino al que había que apaciguar. Temían los bosques que rodeaban sus hogares, un miedo tan profundo que era una forma de adoración. Solo un hombre parecía inmune. Dae-hyun lo encontró afilando un cuchillo de desollar fuera de una pequeña y bien cuidada cabaña en las afueras del pueblo. Era mayor, su rostro un mapa de arrugas, pero sus manos eran firmes y sus ojos agudos. Una ristra de faisanes colgaba de un estante cercano. «Usted es el hombre de la ciudad», dijo el cazador, sin levantar la vista. La hoja raspaba contra la piedra de afilar, un suspiro rítmico y metálico. Buscando a la chica. «A mi hermana, Minji», el cazador gruñó, hacía preguntas estúpidas sobre el Beom. «Hay cosas que es mejor no remover. ¿Usted cree en él?», preguntó Dae-hyun con tono neutro. El hombre finalmente se detuvo, limpiando la hoja en un trapo grasiento. Miró a Dae-hyun, un destello de algo diversión, lástima en sus ojos. «Mi nombre es Park. Creo en lo que la montaña me da y en lo que me quita». Señaló con la barbilla hacia los imponentes picos cubiertos de niebla. Esta gente, dijo, bajando la voz a un susurro conspirador, dejan que el miedo los gobierne, oyen una rama crujir y dicen que es el Beom. Un zorro grita en la noche, es el Beom. La superstición es un veneno. Minji pensaba que la leyenda era una tapadera para algo. «Quizás lo sea», dijo Park, encogiéndose de hombros. «Contrabandistas, cazadores furtivos. Esta montaña está llena de secretos. Pero si su hermana fue a buscarlos, se adentró en el bosque. Y en el bosque solo se aplican las reglas de la montaña». Hizo una pausa, sus ojos evaluando la robusta complexión de Dae-hyun, la sutil confianza en su postura. Parece que sabe cuidarse solo, pero no conoce este terreno. Lo engañará, le mentirá, necesitará un guía. Era una oferta envuelta en una advertencia. Dae-hyun reconocía una trampa cuando la veía. En su mundo no existían las coincidencias. Pero el señor Park también era su única forma de entrar. Un falso aliado era más útil que 100 puertas cerradas. «¿Cuándo partimos?», preguntó Dae-hyun. Entraron en el bosque al amanecer. La bóveda de hojas era tan densa que la luz de la mañana se reducía a un crepúsculo oscuro y de filtro verde.
Una niebla constante y goteante se aferraba a todo, amortiguando el sonido y calándolos hasta los huesos. El suelo era una alfombra traicionera de raíces cubiertas de musgo y piedras negras y resbaladizas. El señor Park se movía con la gracia silenciosa de un cazador, en marcado contraste con el crujido y el chasquido de la urbanita. El bosque tiene una voz, dijo Park en voz baja. Tienes que aprender a escuchar, a saber qué es real y qué es un truco del viento. Dae-Hyun no dijo nada, ya estaba escuchando. Sus sentidos, afinados por años de caminar hacia emboscadas, estaban en máxima tensión. No estaba escuchando un monstruo. Estaba escuchando las sutiles señales de un artificio humano. El silencio antinatural de los pájaros. La rama rota cuidadosamente colocada. El leve roce de una bota donde solo debería haber hojas. Caminaron durante horas, adentrándose más en la penumbra primigenia. Park los guió por senderos de caza apenas visibles, señalando puntos de referencia, explicando los humores de la montaña. Fue una actuación magistral. Estaba construyendo una base de confianza, estableciéndose como el experto, el guía indispensable. Dae-Hyun interpretó su papel, el del hermano preocupado, fuera de su elemento, dependiente de la sabiduría del viejo cazador. El primer encuentro ocurrió en un desfiladero estrecho, donde la acústica era extraña e inquietante. El sonido parecía venir de todas partes y de ninguna a la vez. Comenzó como un susurro que pareció enroscarse alrededor de la oreja derecha de Dae-Hyun. Dae-Hyun era la voz de Min-ji. Se quedó helado, su mano yendo instintivamente a la empuñadura de su cuchillo. Park levantó una mano, su rostro una máscara de sombría cautela. No te muevas, siseó el cazador, no respondas. La voz volvió, esta vez desde lo alto, rebotando en las paredes de roca resbaladiza. Hermano, tengo miedo, ayúdame. El entrenamiento de Dae-Hyun le gritaba. Era un truco de ventriloquía. El sonido estaba siendo proyectado, rebotado en las formaciones geológicas únicas del desfiladero. Alguien estaba allí arriba observándolos. Escudriñó las crestas, sus ojos penetrando la penumbra, buscando una silueta, el brillo de un metal, cualquier cosa. No vio nada más que helechos goteantes y niebla cambiante. Luego vino el susurro de la maleza, algo grande, moviéndose en paralelo a ellos, justo fuera de la vista en el denso sotobosque. Un destello de blanco demasiado rápido para ser más que una impresión se deslizó entre los pinos antiguos. El Beom respiró Park, con los ojos muy abiertos por lo que parecía un miedo genuino. Está cazando. Está jugando con nosotros. Dae-Hyun sintió que un nudo frío de ira se apretaba en su estómago. Esto era una prueba, una actuación escenificada diseñada para medir sus reacciones, para ver si entraría en pánico, si se dejaría gobernar por la emoción. Estaban usando la voz de su hermana, el arma psicológica más potente que tenían. Forzó su respiración a estabilizarse, su ritmo cardíaco a disminuir. Fingió terror, retrocediendo contra la pared de roca. ¿Qué ha sido eso?, preguntó, con un temblor calculado en la voz. Debemos irnos, le instó Park, agarrándole del brazo. Ahora, antes de que decida alimentarse. Mientras Park lo alejaba, Dae-Hyun miró disimuladamente hacia atrás. En lo alto de la cresta,
Por una fracción de segundo, la niebla se abrió. Lo vio. No era un monstruo. Era un hombre envuelto en lo que parecía una pesada capa de piel blanca, desapareciendo de nuevo entre los árboles. El clan del eco era real, y el señor Park era su cabra de Judas. El segundo día fue una clase magistral de guerra psicológica. La caza se intensificó, pero los ataques nunca fueron físicos. Eran asaltos a la mente, a la memoria. Park lo condujo a través de un paisaje desorientador de cimas y matorrales enmarañados, una ruta diseñada para agotar y confundir. Y las voces lo siguieron. Usaron la voz de Haiwu la mayor parte del tiempo. Hermano, hace tanto frío aquí abajo. Un susurro asustado de niño que parecía surgir de un barranco ahogado por la niebla. ¿Por qué no viniste antes, hermano? Un lamento lastimero llevado por el viento, que hacía que los propios pinos parecieran llorar. Cada llamada era un golpe preciso, diseñado para deshilachar sus nervios, para hacerle dudar de su propia cordura. Estaban usando su dolor más profundo en su contra. Conocían su historia. Minji debía de habérselo contado, o se lo habían sacado a la fuerza. La idea le provocó una oleada de furia fría. Casi se quebró cuando usaron la voz de su madre, un sonido que no había oído en 20 años. Un suave tarareo, la canción de cuna que solía cantarles a él y a Haiwu cuando eran niños. Provenía de un denso matorral de rododendros, un sonido tan puro y amoroso que se sintió como una violación. Park lo observaba, su expresión, una cuidadosa mezcla de simpatía y miedo. La bestia conoce nuestros corazones, dijo en voz baja. Toma las voces de aquellas que hemos perdido. Dayun miró fijamente a los ojos del cazador. Y usted, viejo, pensó, usted es quien le enseñó las canciones. Estaba empezando a comprender sus métodos. Eran expertos en acústica, usando la propia montaña como caja de resonancia. Sabían que valles llevarían un susurro por 1 kilómetro, que cuevas crearían un eco desorientador, que paredes de roca proyectarían una voz para engañar al oído. Las figuras blancas que vislumbraba ocasionalmente eran una distracción teatral, un foco visual para el horror auditivo. Nunca se acercaban. Eran fantasmas en la periferia, diseñados para cimentar la leyenda en la mente de la víctima. Su sospecha sobre Park se solidificó cuando el cazador cometió un pequeño error. Mientras navegaban por una pendiente pronunciada, Park señaló una ruta. Iremos por aquí. El suelo es más estable. Pero los ojos de Dae-hyun captaron lo que Park intentaba evitar. Un trozo de barro, y en él una huella de bota clara y moderna. Era idéntica a la suela de las propias botas gastadas de Park. Alguien había estado allí muy recientemente. Park no solo lo estaba guiando, lo estaba llevando por un camino predeterminado, un pasillo de la muerte. Esa noche, mientras acampaban en frío bajo un saliente de roca, Dae-hyun supo que tenía que cambiar las reglas del juego. No podía ganar reaccionando a sus trucos. Tenía que tomar el control de la narrativa. Park dijo, con voz serena, mientras atendía el pequeño fuego sin humo. Mi hermano, antes de morir, dijo que oyó la voz de nuestra madre llamándolo. Park se puso rígido, su rostro ilegible a la luz parpadeante. La montaña llama a los suyos, repitió el mantra del pueblo. No dijo Dae-hyun, clavando su mirada en la del cazador. No fue la montaña. Fue un hombre, igual que
los hombres que nos han estado siguiendo durante 2 días. Los hombres a los que usted me ha estado llevando el comportamiento campechano. Del viejo cazador se evaporó. Sus ojos se entrecerraron, volviéndose duros y fríos. Es usted un necio al hablar de cosas que no entiende. Entiendo las operaciones psicológicas. Entiendo el miedo, el aislamiento y el engaño sensorial. Lo que no entiendo es el por qué. ¿Por qué matar a un chico hace 7 años? ¿Por qué llevarse a mi hermana ahora? Park guardó silencio por un largo momento. Luego soltó una risa seca y sin alegría. No se suponía que muriera. El chico era débil. Entró en pánico. Corrió. La montaña hizo el resto. Su hermana, ella es más fuerte, más lista. No corrió, escuchó y aprendió demasiado. La confesión quedó suspendida en el aire, más fría que la niebla de la montaña. El falso aliado había desaparecido. En su lugar estaba el guardián. ¿Está viva? La voz de Dae-Hyun era peligrosamente tranquila. Por ahora, dijo Park, el anciano decidirá su destino, y el suyo ha sido puesto a prueba, hombre de ciudad. Y debo admitir que no es tan débil como el chico. Ha pasado de la prueba. Ahora, vendrá conmigo, será iniciado, se unirá al eco. Dae-Hyun sonrió, una expresión escalofriante y salvaje que no llegó a sus ojos. Esto no va a terminar así. Se movió como un rayo. Antes de que Park pudiera reaccionar, Dae-Hyun le pateó el fuego a la cara. Park gritó, retrocediendo a trompicones, manoteando las brasas de su ropa. Dae-Hyun se abalanzó sobre él en un instante, el mango de su ka'abar golpeando la sien del cazador con una fuerza precisa y no letal. Park se desplomó en el suelo, inconsciente. Dae-Hyun trabajó rápidamente atando las manos y los pies del cazador con la cuerda escalada. Tenía lo que necesitaba. La dirección de la mirada de Park cuando hablaba del anciano, el rastro débil y antinatural que había intentado ocultar, sabía a dónde iba. Ya no era el cazado. La prueba había terminado. El sonido de la cascada era un rugido constante y ensordecedor, una cortina de ruido blanco que enmascararía cualquier otro sonido. Era la ubicación perfecta. Detrás de la cortina de agua, casi completamente oculta, había una fisura oscura en la roca, la entrada a una cueva. Dae-Hyun, moviéndose como una sombra por la orilla resbaladiza y cubierta de musgo del río, supo que era allí el corazón del clan del eco. Se deslizó a través de la cascada, el agua helada, un golpe impactante. Dentro, el rugido se silenció, reemplazado por un silencio cavernoso. El aire era frío y húmedo, con olor a piedra mojada y algo más, a humo viejo y a morada humana. Una red de cuevas de piedra caliza se abría ante él, un anfiteatro natural. Pudo ver el débil resplandor de antorchas en lo más profundo. Este era su santuario, su escenario de sonido. La acústica natural aquí dentro sería perfecta, capaz de convertir un susurro en un coro fantasmal. Desenvainó su cuchillo, su hoja, una astilla de oscuridad en la penumbra. Avanzó, sus botas sin hacer ruido en el suelo arenoso. Estaba de vuelta en su elemento. Infiltración, oscuridad y la silenciosa promesa de violencia. Encontró a Minji en una cámara lateral atada a una gran estalagmita. Estaba magullada y agotada,
pero sus ojos ardían con desafío cuando lo vio. Él se llevó un dedo a los labios y la expresión de ella se inundó de alivio. Mientras comenzaba a cortar sus ataduras, una voz resonó por la caverna, pareciendo provenir de la propia roca que los rodeaba. Era una voz profunda y autoritaria, llena de una resonancia escalofriante. El anciano, el cazador ha fallado. La oveja ha entrado en la guarida del lobo. Las antorchas se encendieron alrededor de la cámara principal, sostenidas por al menos una docena de figuras. Estaban envueltas en desaliñados trajes de piel de cabra blanca, sus rostros ocultos detrás de grotescas máscaras talladas en madera y hueso, con largas hebras de crin de caballo colgando como una melena enmarañada. Eran el Yangsan Beom, la encarnación viva del mito. No puedes luchar contra un sonido. Soldado, retumbó la voz del anciano, amplificada por la cueva. No puedes apuñalar un recuerdo. En el centro del grupo se encontraba un anciano sin disfraz, su rostro una severa máscara de arrugas, sus ojos ardiendo de fanatismo. Con él estaba el señor Park, con un verdugón sangriento en la sien, su rostro una máscara de furia. Entonces comenzó el asalto. Hermano, ¿por qué me dejaste caer? La voz de Jai Wu, llena de acusación fantasmal. Dai Hyun, me van a matar. La voz de Minji, gritando de terror, incluso mientras la verdadera Minji estaba a su lado, con las cuerdas ya cortadas. Hijo mío, mi pobre hijo. La voz de su madre, llorando de pena. Era una sinfonía de sus peores miedos y sus más profundos remordimientos, un bombardeo psicológico de múltiples capas. Los miembros del clan se balanceaban, sus rostros enmascarados vueltos hacia él, sus gargantas produciendo la extraña y perfecta imitación. Este era su ritual, su poder. Romper a un hombre desde dentro. Dai Hyun vio a Minji taparse los oídos con las manos, su rostro pálido. Este era su campo de batalla, y él conocía las reglas. Agarró a Minji, tirando de ella detrás de una gran formación rocosa. «¡No escuches!», gritó por encima de la cacofonía de voces fantasmales. «¡No es real! Mira sus gargantas!». Tenía que perturbar su arma más poderosa. No podía luchar contra todos ellos, no a la intemperie. Escudriñó la cueva, su mente táctica evaluando el entorno. El agua goteaba del techo, formando charcos en el suelo. Las antorchas proyectaban sombras largas y danzantes. La oscuridad era su aliada. Sacó 2 pequeños objetos de su mochila, una granada de humo y una bengala de señales. Era hora de cambiar el paisaje sensorial. Quitó la anilla de la granada de humo y la hizo rodar hacia el centro de la cámara. Un humo denso y acre se extendió, engullendo la luz de las antorchas. Los miembros del clan tosieron, su coro de voces vacilando. El anciano gritaba órdenes, pero la confusión se estaba extendiendo. Al amparo del humo, Dai Hyun encendió la bengala. La cueva se inundó instantáneamente con una luz cegadora de un blanco magnesio que proyectaba cada estalactita y estalagmita con un relieve nítido y aterrador. El cambio repentino y brutal de la oscuridad a una luz abrumadora, de voces resonantes a humo asfixiante, destrozó su control. Empujó a Minji hacia un pasaje estrecho en la parte trasera de la cueva. «Corre, sal fuera, sigue el río hacia abajo». Ella vaciló. Dai Hyun ve
ordenó él. Mientras ella se escabullía, él se volvió para enfrentarse al caos. Los miembros del clan, ciegos y desorientados, tropezaban. Sus monstruosos disfraces los hacían torpes. Se movió entre ellos como un espectro. No estaba allí para matar, estaba allí para desmantelar. Golpeó al primero en las rodillas, haciéndolo caer al suelo. Le arrancó la máscara, revelando no a un monstruo, sino a un adolescente aterrorizado con el rostro surcado de lágrimas y hollín. El chico gimió. Al segundo lo desarmó con un golpe seco en la muñeca, enviando una antorcha a rodar por el suelo. Vio a Park abalanzarse sobre él con un cuchillo. Dae-Hyun lo enfrentó, no con fuerza, sino con distracción. Se hizo a un lado, usando el propio impulso de Park para enviarlo de bruces contra dos de los miembros de su propio clan. El hechizo psicológico estaba roto. La voz retumbante del anciano era ahora solo el grito frenético de un viejo. Los terroríficos Yangsan Beom eran solo aldeanos confundidos con disfraces. Su poder no residía en su fuerza, sino en la ilusión, y Dae-Hyun la había hecho añicos. Agarró al chico desenmascarado y lloroso, sosteniendo la hoja plana de su kabar contra la garganta del joven. Se acabó. La voz de Dae-Hyun, no amplificada sino cruda de autoridad, cortó el humo. No sois dioses, no sois monstruos, sois solo hombres, escondidos en una cueva, susurrando mentiras. Empujó al chico hacia el anciano. ¡Mírenlo! ¡Este es vuestro monstruo! ¡Este es vuestro poder! ¡Un niño asustado con una piel de cabra! Silencio. Los miembros restantes del clan se quedaron helados, mirando del chico al anciano, mientras el fundamento de su creencia se desmoronaba ante sus ojos. La magia se había ido. Todo lo que quedaba era la verdad sórdida y patética. Dae-Hyun no esperó su rendición. Retrocedió hacia la oscuridad llena de humo, se dio la vuelta y corrió, siguiendo el camino que Minji había tomado. La encontró junto al río, a 1/4 de kilómetro aguas abajo. Sostenía una pequeña grabadora de audio digital con su luz roja parpadeando la prueba. No miraron atrás. Caminaron a través de la penumbra antes del amanecer, dejando atrás la cascada y su oscuro secreto. Cuando los primeros rayos de sol atravesaron la niebla matutina, coronaron una cresta y vieron la carretera, una delgada cinta gris que conducía de vuelta al mundo de la razón y la luz. El Yangsan Beom estaba muerto. Dae-Hyun no había matado a una bestia mítica. Había arrastrado un mal muy humano fuera de las sombras. Había descendido a un infierno creado a partir del sonido y la memoria y se había enfrentado a los fantasmas de su pasado. Las voces ya no podían atormentarlo. Finalmente había respondido a la última y desesperada pregunta de su hermano. Sí, Haiwu, puedo oírlo. No es la montaña, no es un monstruo. Es solo el eco hueco y patético de hombres que han olvidado cómo ser otra cosa. Y ahora el mundo entero también lo escuchará.